Bueno, hola estudiantes de quinto año, ¿cómo les va? Primera vez que nos encontramos después de tanto tiempo. La verdad que no estaba seguro de si grabar un video para compartir porque sé que los problemas de conectividad y demás de internet son muchos y que a veces se dificulta un poquito poder ver un video, consume datos para quienes se conectan de esa manera y demás. Pero me parece que está bueno para empezar a conversar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con historia de quinto, empezar a tener un poquito este contacto, aunque sea, ustedes me van a ver a mí, yo no voy a tener la suerte de poder verlos a ustedes, pero por lo menos empezamos a estar un poquito más presentes y quienes no puedan ver el video, bueno, no hay ningún problema. Seguiremos por los otros canales, WhatsApp y demás, pero creo que va a ser una ayuda para quienes sí tengan la chance de poder verlo. Va a ser interesante y va a sumar un poquito a que arranquemos, como les digo, este recorrido de lo que es segunda mitad del siglo XX, que es lo que puntualmente vemos en Historia de Quinto. Em, la idea es, de vuelta, tratar de meternos en los grandes problemas, en las grandes discusiones, en los grandes procesos. Vamos a ver por arriba muchas cosas, es lógico, estamos en un contexto extremadamente difícil. Para ustedes trabajar desde casa es muy complicado, muchos tienen problemas además, quizás relacionados con lo laboral, quizás relacionados con el día a día en casa, entonces la idea no es acá sobrecargarnos de cosas, sino quizás hacer un pantallazo, como les digo, un vuelo sobre distintos procesos. ¿Para qué? Primero porque eh, todo lo que pasa en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XX en general es extraordinariamente interesante. O sea, ustedes, muchísimas de las cosas que vamos a ver ahora, ya las han escuchado. De esto hablamos un poquito en ese primer encuentro presencial que tuvimos, el único que lamentablemente pudimos tener. Y además porque creo que es necesario que a pesar de toda esta pandemia, que a pesar de toda esta situación que nos complica la vida a todas y a todos, podamos eh, salirnos un poquito del día a día, ¿sí? Y meternos un poco en ese pasado para buscar preguntas, respuestas, reflexiones, para pensar un poquito cómo llegamos acá, de dónde venimos, a dónde vamos y demás. Creo que está bueno, a pesar de todo este lío, esta cuestión así apocalíptica o no tanto, que podamos encontrar esa vuelta. Así que la idea del video es un poco eso. Una breve introducción, ¿sí? Que creo que les va a servir, les va a resultar útil y espero interesante, sobre lo que es el siglo XX de nuestra historia, ¿sí? Primero definimos, siglo XX hablamos de 1900 a año 1999, 2000, depende del tipo de cuenta que estemos usando, pero ¿sí? Son ese periodo de 100 años. Estamos en el 2020, ¿sí? O sea que el siglo habría terminado hace 20 años, cercano. A ustedes les puede parecer un montón, no habían nacido, pero es poquito tiempo en historia eso. El siglo XX, algunos historiadores, ¿sí? Lo resumen, y creo que es un buen resumen como para empezar a hablar, como un siglo marcado por dos cosas, sobre todo. Es un siglo de revoluciones y es un siglo de catástrofes. ¿Sí? El siglo XX es como el agua y el aceite, ¿sí? Son los dos extremos. Nos vamos a encontrar en el siglo XX momentos increíbles, momentos apasionantes, momentos donde ha habido luchas inmensas en todas partes del mundo por ampliar los derechos, por mejorar la realidad de las personas, por alcanzar un futuro mejor, ¿sí? Y a la vez, en este mismo siglo XX, nos hemos encontrado con algunas de las atrocidades más grandes de la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, los dos extremos. El siglo XX es como un péndulo, ¿no? Que se va moviendo siempre entre estos dos extremos. Vamos a ir yendo de momentos que capaz los vamos a conocer y vamos a decir, mirá qué bueno esto, qué interesante lo que se está proponiendo, lo que se está haciendo, y de repente nos vamos a ir a otro que es un bajón, depresión total, porque vamos a ver cosas que nos van a hacer pensar cómo puede haber gente que haya hecho esto, ¿sí? Eso en el mundo, pero también en nuestro país. Son procesos que se dan un poco en todos lados. ¿Por qué catástrofes? Arranquemos un poco por la parte negativa. Y porque el siglo XX es el siglo de las dos guerras mundiales, por ejemplo. ¿Sí? Digamos, momento que seguramente ustedes están al tanto a partir de películas, series, videojuegos, demás.
Es el siglo de las dos guerras mundiales. Primera Guerra Mundial, ¿sí? 1914-1918, Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, un ciclo de guerras que dan vuelta al mundo, lo cambian para siempre, ¿sí? Verán que entre la primera y la segunda hay poquitos años de diferencia, se llama eso periodo entre guerras. Guerras a una escala que nunca había tenido la humanidad, guerras industriales, guerras donde se enfrentan miles de aviones, miles de tanques, millones y millones y millones de soldados. Guerras que, como su nombre lo indica, son mundiales. Quizás desde el prejuicio ustedes pueden decir, ¿qué tienen que ver esas guerras con acá, nosotros, en el sur? ¿Son guerras que pelearon los europeos? Bueno, no. En realidad, aunque el centro de todos los combates, es verdad, está en Europa, porque los países europeos eran gran parte de las potencias mundiales, ¿sí? Que eran las que estaban un poco peleando estos conflictos, las guerras se sienten en todo el mundo, ¿sí? Va a haber batallas en todo el mundo. En América va a haber batallas. Segunda Guerra Mundial, dato curioso, tienen una batalla en el Río de la Plata. Ahí nomás, en el Río de la Plata, al toque de Buenos Aires, ¿sí? De capital, si fueron alguna vez, vieron el río. Bueno, ahí hubo una batalla de acorazados entre los alemanes y los británicos. En la Segunda Guerra Mundial, acorazados los barcos me refiero, ¿no? Así que, para que veamos cómo la guerra tocó a todos los países. Todos los países tomaron un partido, o fueron neutrales, no nos metemos, pero eso ya era tomar partido, o se pusieron con alguno de los bandos que estaba luchando. ¿Sí? Guerras a una escala que nunca se vio, guerras donde toda la producción de los países estaba destinada a producir armamento, a producir cosas para destruir, básicamente. Guerras con millones de muertos. Primera Guerra Mundial estamos hablando entre unos 9 millones de muertos, 10 millones de muertos, una bestialidad, un número abrumador, ¿sí? Población de Moreno hoy, de la provincia de Buenos Aires, digo, estamos hablando de unos 16 millones de personas, o sea, casi la mitad de toda la gente que vive en la provincia de Buenos Aires murió en la Primera Guerra Mundial, terrible. Pero cuando ya llegamos a la Segunda Guerra Mundial, nos metemos ya en algo que es, si hablábamos de catástrofes, la catástrofe, ¿sí? La catástrofe. Segunda Guerra Mundial estamos hablando de aproximadamente unos 50, 60, 70 millones de muertos. Miren la cantidad de la variación, ¿no? 10 millones de personas más, menos, que son números es muy difícil, ¿cómo los contás, no? Pero como sea, estamos hablando de que en este conflicto armado, en la Segunda Guerra Mundial, que duró solo, chicas y chicos, 4 años, ¿sí? 5 en realidad, arrancan en el 39, duró solo 5 años. En este conflicto armado se muere una cantidad de gente superior a la población de Argentina hoy. O sea, es como si todo nuestro país, en 5 años, toda la gente que vive acá, todos los hombres, mujeres, niños, toda la gente que ustedes conocen, bueno, murieran, todos. De manera violenta, además, de maneras terribles, ¿sí? Bombardeos, fusilamientos, porque la mayor parte de los muertos en la Segunda Guerra Mundial son civiles, no son soldados que están peleando, no es que esos 50 millones de personas son soldados, son gente común, como ustedes, como yo, que está en medio de todas estas guerras, de estas batallas, y muere, ¿sí? Producto de los fusilamientos, producto de los bombardeos, producto de los combates. Es un numerito, yo lo tiro y parece un número, pero piénsenlo un segundo, piensen lo que sería, parece casi de ciencia ficción, si en 5 años toda la población de nuestro país muriera violentamente. Una locura. Bueno, eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Una bestialidad. Una bestialidad. Los centros de esta muerte están en Europa, pero hay muertos, como les digo, en muchísimas partes del mundo, pues se pelean en muchísimas partes del mundo. Hablamos de catástrofes también en la Segunda Guerra Mundial porque hablamos del nazismo, ¿sí? Vinculado a este siglo XX, cómo no, de los fascismos, de todos estos movimientos de ultraderecha, ¿sí? Que me gustaría poder explicarlo en este video, quizás lo haga más adelante, pero si no, búsquenlo. Derecha, izquierda, las ideologías, las formas de ver el mundo, eso lo vamos a tener que ir clarificando también. Movimiento nazi, digamos, que también seguramente conocen por cine, películas y demás, ¿sí? Este régimen que gobierna Alemania a partir de primero una elección, después una suerte de golpe de Estado, comandado por este personaje nefasto, Adolf Hitler, ¿sí? Que diseña todo un aparato de exterminio racista, ¿sí? Y lleva adelante un genocidio, el holocausto, es una destrucción de un pueblo, de un grupo de gente que involucra a los judíos, ¿sí? Que involucra a los gitanos, que involucra a los homosexuales, que involucra a los negros, que involucra a toda persona que este régimen político de los nazis consideraba diferente o inferior, ¿no? Desde su delirio. Exterminios brutales, ¿sí? Quizás han visto historias sobre esto, el holocausto y lo que implicó.
catástrofes, ¿no? Guerras mundiales, nazismo, asesinatos masivos de millones de personas, holocaustos y genocidios como el que hizo los nazis y que el que hicieron los nazis hay además en otras partes del mundo. Hay uno este, entre los armenios, que son un pueblo de lo que es Turquía, que el gobierno turco hace una matanza brutal. Hay genocidios de este tipo en África, hay genocidios en Asia, ¿sí? En distintos países asiáticos con dictaduras que van a ser, bueno, una locura, ¿sí? Y ahí metemos el otro último punto por el que hablamos de catástrofes. Porque hablamos también en el siglo XX del siglo de las dictaduras, ¿sí? Las dictaduras militares, ¿sí? Dictaduras que van a existir casi desde el principio del siglo XX, de las primeras décadas ya va a haber algunas. En América, en nuestro continente, van a ser tristemente célebres. Recordemos todas las dictaduras argentinas que hay. Pero va a haber dictaduras militares en Asia, va a haber dictaduras militares en África, ¿sí? Va a haber dictaduras militares en Europa, estamos hablando de los nazis, de los fascistas, en España va a haber una, ¿sí? Gobiernos autoritarios, fuerte presencia militar, represivos, persiguen a la población, ¿sí? Aniquilan y exterminan a cualquiera que piensa diferente, ¿sí? ¿A dónde conduce eso? El caso más cercano que ustedes conocen muy bien, última dictadura militar acá en Argentina, años 76-83. Bueno, no hace falta que hablemos de eso en detalle porque sé que están al tanto, ¿sí? 30.000 desaparecidos, centros clandestinos de tortura, robo de bebés, una bestialidad, ¿sí? Bueno, cuestiones como esas pasan en muchos países del mundo, ¿sí? Entonces nos quedamos como choqueados, decimos, este siglo XX es una porquería, digamos, catástrofe tras catástrofe, guerras, genocidios, dictaduras, digo, todo mal. Bueno, es que el siglo XX es un siglo de luchas, porque a la vez que pasa todo esto, también empiezan a pasar otras cosas. Porque a la vez que el mundo parece que se va para el tacho, empiezan a aparecer en el siglo XX un montón de grupos y de movimientos que empiezan a querer cambiar las cosas. Muchas veces como reacciona a todos estos desastres, como reacciona a las matanzas, a las muertes, empieza a haber gente que dice, no, loco, cambiemos, esto no va más, tenemos que proponer un mundo mejor. Y a veces no, a veces por su propia cuenta. Estamos hablando de las grandes revoluciones del siglo XX, como les digo, catástrofes, revoluciones, ¿sí? Estamos hablando de revoluciones políticas, ¿sí? Revoluciones que se organizaron a partir de un grupo político, ¿sí? Y que propusieron construir un mundo totalmente diferente. El ejemplo más claro es la Revolución Rusa, ¿sí? Rusia, país que participa en la Primera Guerra Mundial, le va muy mal, ¿sí? Un país muy pobre, muy desigual, ricos muy ricos, pobres muy pobres, gobernados por un rey, o sea, todo para atrás. Y ahí termina triunfando una revolución, año 1917, ya había habido otra antes, y esta revolución, que la va a dirigir un partido de izquierda, acuérdense de buscar lo de las ideologías, los bolcheviques, va a proponer un mundo nuevo, va a proponer un mundo, ¿sí?, donde quienes tengan el poder sean las trabajadoras y los trabajadores, va a proponer un mundo en el que se intente destruir la diferencia entre ricos y pobres, un mundo donde se trate de construir la igualdad, un mundo donde los derechos, ¿sí?, circulen un poco para todas las personas, una idea revolucionaria, ¿no es cierto? De ahí va a salir la Unión Soviética, de esta Rusia revolucionaria, que va a ser en realidad es un país, pero es un montón de países juntos, ¿sí? Que va a existir hasta los 90 y que va a ser como el faro de una forma de ver las cosas y de hacer las cosas distinta a la que había en el resto del mundo. Después en el camino van a andar pasando también bastantes tropiezos. Esta Unión Soviética va a terminar en cosas bastante turbias también, pero arranca como una revolución. Acuérdense, revolución, cambio, cambiar todo, generalmente aspirando a algo mejor. Revoluciones también en América, por supuesto, revolución cubana, ¿sí? Che Guevara, Fidel Castro, ¿sí? Revolución que toma ideas de esta revolución rusa, revolución de izquierda, una revolución dirigida a los trabajadores, al pueblo, ¿sí? A repartir la riqueza, pero también con una fuerte carga de América Latina, ¿sí? Una fuerte carga de mirada hacia la realidad de nuestro continente, pensando siempre en Estados Unidos y este país potencia del mundo, que también el siglo XX es el siglo en el que Estados Unidos se vuelve la gran potencia que soy. Pensando en esta cuestión del imperialismo de este Estados Unidos que se mete en todos los países y les dice qué hacer, ¿sí? Entonces la Revolución Cubana es un poco
una lucha contra eso, ¿sí? Una revolución de las guerrillas, luchas, ¿sí? Grupos armados que tratan de tomar el poder para llegar a este mundo nuevo, ¿no? Que buscan construir, ¿sí? Guerrillas que va a haber en toda América Latina, guerrillas revolucionarias que va a haber incluso en nuestro país, ¿sí? Que van a buscar hacer esa revolución, ese cambio radical. Bien, como estoy hablando de estas revoluciones, podría hablar de revolución china, podría hablar de revolución vietnamita, podría hablar de revolución África, nos vamos, Argelia, ¿sí? Podemos ir por todos los continentes y vamos a ver que todo el siglo XX es un siglo de revoluciones, de movimientos, de estudiantes, de campesinos, de laburantes, ¿sí? Que se organizan para cambiar las cosas, generalmente de manera violenta, ¿sí? Algunas de estas revoluciones triunfan y tratan de ver cómo pueden hacer para construir este mundo que ellos consideran mejor, un mundo más igualitario. Muchas otras no, la mayoría no, de hecho. Y muchas dictaduras de las que hablamos surgen como respuesta a estas revoluciones. La dictadura aparece como una manera de cortar de cuajo cualquier cuestión vinculada a estas revoluciones. Para terminar también, si hablamos de revolución en el siglo XX, tenemos que decir que el siglo XX es un siglo no solo de estas revoluciones políticas, ¿no? Es un siglo de revoluciones culturales el siglo XX, ¿sí? El siglo XX es el siglo donde aparece por primera vez la cultura de la juventud como la podemos conocer ahora. Aparece el rock, ¿sí? Aparecen las movidas juveniles y estudiantiles masivas como el hipismo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? Siglo XX es un siglo revolucionario en todo lo que tiene que ver con lo familiar, ¿sí? Con las cuestiones de género, ¿sí? Eso es extraordinariamente marcado en el siglo XX. Bien, quizás las cuestiones de género, la lucha de las mujeres, las disidencias que hoy están puestas en un lugar muy importante en la agenda y que quizás a ustedes les parezcan algo de ahora, de estos últimos años, bueno, no. ¿Sí? En realidad, muchísimas de esas luchas nacen en el siglo XX. ¿Sí? Y empiezan a cobrar fuerza en el siglo XX. Es cierto que hoy tienen otro ímpetu, otra fuerza gigantesca y que avanzaron mucho en muchos planteos que por ahí antes no había, pero todas esas luchas, la lucha de las mujeres por sus derechos, la lucha de las disidencias sexuales y las disidencias vinculadas al género y demás, todo eso arranca también en el siglo XX, la idea de plantear otros modelos de familia, la idea de plantear otra forma de relacionarse, demás. Por eso les digo, revoluciones políticas, sí, pero también revoluciones de mentalidad, revoluciones culturales, es decir, siglo de cambios, de transformaciones totales, ¿sí? De sueños de un mundo mejor. En el medio, lo loco, ¿no? De catástrofes. En el medio de un mundo que se venía abajo por todos lados, en el medio de un mundo con guerras, con genocidios, con dictaduras, también siglo de personas que creen que ese mundo se puede mejorar, se puede construir un futuro más lindo, más igualitario, un futuro que podamos disfrutar y vivir de otra forma. Es un siglo intenso, esa es la palabra también con la que yo lo definiría. Es un siglo extremadamente intenso, es un siglo donde la gente iba y daba la vida por una idea, donde la gente iba y iba a morir en el campo de batalla, a veces obligada, pero a veces no. ¿Sí? Es un siglo donde parecía que todo iba a cambiar de la noche a la mañana. Muchas cosas de estas se han perdido, muchas cosas de estas nos resultan muy lejanas. Hoy nos cuesta pensar quizás en esto de las grandes revoluciones, en esto de las grandes transformaciones, quizás nos parece que es algo que quedó un poco atrás. Nos cuesta pensar en esa intensidad, por ahí estamos mucho discutiendo y de otra forma y por ahí más desde lo discursivo o hablando, pero en el siglo XX esto se resolvía de una manera mucho más violenta. Pero el siglo XX con estas catástrofes y con estas revoluciones y estas esperanzas nos marcó, nos formó. Incluso los marcó y los formó a ustedes, ¿sí? Aunque no nacieron en esa época del mundo, son lo que son hoy, en gran medida, producto de todo ese recorrido que hubo en el siglo XX. ¿Sí? Aunque ustedes no se den cuenta. Porque el mundo en el que vivimos es producto de todas esas transformaciones y de esos procesos. Les invito entonces a que puseen, que busquen un poquito. Nombré muchos procesos como se darán cuenta. Vayan chusmeando, quienes puedan, quienes tengan la posibilidad. ¿Sí? YouTube, Internet y demás. Revolución cubana, revolución rusa, guerras mundiales, ¿sí? Guerra fría, porque nosotros nos vamos a centrar más en la segunda mitad del siglo XX, Guerra Fría,
enfrentamiento que sacudió el mundo, Estados Unidos contra la Unión Soviética, gran marca de la segunda mitad del siglo XX. Busquen también por ahí de eso, guerra de Vietnam, ¿sí? Si nos vamos a Argentina, bueno, dictadura, ¿sí? Retorno de Perón del exilio, tenemos ahí bastante material para laburar, el menemismo, tienen la cantidad de procesos que estoy nombrando y que pueden ir buceando y chusmeando porque todos están metidos en este gran contexto, ¿sí? Dado por el siglo XX. Nada, queda invitarles entonces a que hagan un poquito ese recorrido. Vamos a seguir conversando, por supuesto. Esta es una introducción ultra mega general para que tengan una idea y se ubiquen, ¿sí? En qué época vamos a estar trabajando y qué ocurrió un poco en esa época que vamos a estar conociendo, ¿sí? Espero que les haya despertado un poquito ese interés y les aseguro que si arrancan ese recorrido, empiezan a leer, a buscar, a mirar, algo de todo lo que pasó en el siglo XX les va a apasionar. Algo. Algo les va a apasionar porque el siglo XX, mejor quiero decir, está lleno de pasión, ¿sí? De intensidad. Así que algo de eso les va a llegar un poco a ustedes. Por lo menos espero. Así que bien, espero verlos pronto. Espero que podamos encontrarnos un poco a partir de estos medios virtuales. Y les mando un abrazo afectuoso. Sepan que se extraña el aula, se extraña estar con el grupo. No pudimos arrancar a conocernos siquiera mucho. Pero bueno, intentaremos mantener el lazo de esta manera. Un abrazo grande.